importa el mal servicio, sino la necesidad de trasladarse. Es el caso precisamente de la línea 6, en donde los pobladores salen en defensa de este transporte público de pasajeros a pesar del mal servicio que ofrece. Uno de los principales inconvenientes que tenemos en la comunidad es el servicio del transporte público, donde diariamente es un suplicio para toda la gente que tiene que utilizar. Este problema se vive a diario en el barrio Ceballos Cuet de Asunción. Las líneas 23 y 6 son las que cumplen este itinerario, pero ambos presentan problemas a la hora de utilizar alguna de sus unidades. Mientras la línea 6 cuenta con vehículos chatarras, la línea 23 utiliza buses prácticamente nuevos. Pero aunque le parezca increíble, los pobladores prefieren viajar en la empresa Capellanes del Chaco, línea 6. Será todo lo que sea, pero es el único que le sirve a la comunidad de Ceballos Cuet como se debe. Yo lo que creo que en vez de crítica hay que ayudarle a esta empresa para que mejore al servicio de Ceballos Cuet. Es indignante que los grandes empresarios le dejan a los pobres venir a pie. Sin embargo, la línea 6 es el único que le acompaña a la gente que muere su gente. Le da un colectivo para acompañar a su familiar hasta el cementerio. ¿Ayuda a la comunidad? La línea 23 jamás ni si se le va a pagar, nunca acompañó al pueblo de Ceballos, que le da plata todos los días. La línea 6 es un transporte que inclusive le espera a su pasajero para que se peine todo y salga a la calle, ¿verdad? Inclusive esa generosidad tiene la línea 6, ¿verdad? Nosotros lo hacemos con mucho respeto y mucho cariño, en el sentido de que la línea 6 es la empresa que más está del lado de la gente humilde, pero lo que exigimos también y lo que pedimos es que mejore sus unidades. La línea 6 solo opera hasta las 18 horas diariamente y no cuenta con todas las medidas de seguridad. Pese a ello, es la preferida del barrio debido a que denuncian discriminación por parte de la línea 23 y otras falencias. La línea 23 jamás ni si se le va a pagar, nunca acompañó al pueblo de Ceballos, que le da plata todos los días. La línea 23, pero ahora, claro, no le alza a todos los pasajeros, y el 6 por lo menos alza a todo, por más que Batacares se van sí o sí, ¿me entendés? La línea 23 cada 2 horas, casi no tenemos colectivo, sábado y domingo ya no. Entre semanas nos vamos colgados también, porque con el que a la mañana 1 hora pico vienen cada media hora, ¿verdad? Pero no solo no cumple con las medidas de seguridad, la línea 6 tampoco tiene licencia municipal para prestar el servicio. Sin embargo, es la única empresa que recorre la ruta que todos rechazan, precisamente por las malas condiciones de los caminos. Ahí sí, todito empedrado, bache. Es cierto que nadie quiere hacer este itinerario precisamente por el mal camino. Y sí, nadie quiere agarrar, nadie. El 23 estaba, pero y no le gusta el itinerario, muy pobre. Los propietarios de la empresa alegan que ante la falta de permiso no pueden realizar inversiones, pero mientras tanto, cientos utilizan dicha línea en medio de mucha precariedad y falta de seguridad. Pero es la realidad que existe y la persona de escasos recursos es lo que opta por esa empresa y no hay de otra. Si la vida te da limones, haz limonada. Este es el refrán que se aplica perfectamente a la vida cotidiana de los pobladores de Ceballos Cuet, quienes en vez de lamentarse ante la situación que atraviesan día a día en cada viaje con la línea 6, prefieren hacer bromas en una ronda de tereré o de mate. Muchas veces se hablan de que cuando llueve hay que quitar el paraguas dentro del colectivo. Como escuchaste, la señora que pasó recién dijo que no critiquemos tanto por los Transformers. Y bueno, y muchas veces, por ejemplo, dicen, ¿qué tal está el freno? Y bueno, y ya le atamos con alambre, entonces ya está, vamos a continuar, ¿verdad? Y hasta uno del 6, porque no hay freno y te la mitad. En Asunción operan 6 empresas permisionarias de la municipalidad. Pocas son las que tienen buses nuevos. La mayoría presentan ómnibus en pésimo estado y sin cumplir con las normas de seguridad. Por ello, el Consejo Intermunicipal de Seguridad Vial de Asunción anunció reuniones a fin de delinear estrategias para brindar un mejor servicio y aumentar los controles. Hay que ver si esto finalmente pronto se lleva a la práctica o si sigue la permisividad por parte de la comuna. Porque más allá de que los pobladores lo asientan, ellos merecen un servicio mejor.